primer orden. Ya ahí vamos a ir empezando a clasificar las ecuaciones, de ahí vamos a llegar ya a los alces y todo eso al final. Entonces, esto es ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Ya a eso se refiere esto, el segundo tema, que es ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Se refiere a las ecuaciones cuya derivada en la ecuación diferencial es derivada primera. En primer grado decimos que la derivada, que la función, su derivada está elevado a un exponente 1. Por esa razón se llama ecuación diferencial de primer grado y primer orden. Y se denota en esta forma. F de X, que es la variable independiente, Y es la variable dependiente, y Y' es la derivada de primer orden igual a 0. La función solución es Y igual a F de X. ¿Ya? Entonces tenemos dos notaciones de la ecuación diferencial, que sería, esta es la notación funcional. Y' igual a F de X, que quiere decir que esta F de X son funciones de dos o más variables, pero que resultan de la derivada de la función. No es que aquí sea una función de dos variables, es pero sin derivada. O sea, la derivada igual a una función. Esta es la notación diferencial, quiere decir la función de dos o más variables, perdón, por la diferencial de X más la función de dos variables por la diferencial de Y. Estas son dos formas de expresar la ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Ecuaciones diferenciales. Bueno, las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado se puede clasificar, si quieren, de acuerdo a la forma de expresión que tenga, dependiendo si puede ser separable, puede ser lineal, puede ser homogénea, puede ser diferencial exacta, puede ser de Bernoulli o homogénea de cambio de variable, dependiendo. Es más o menos como los métodos de integración. Las más tipos de ecuaciones sepamos resolver mejor. Vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de variables separables, ¿ya? ¿Cuáles son esas de variables separables? ¿Ya? Se define así estas ecuaciones diferenciales si es posible agrupar las variables, cada una de las variables con su propia diferencial. En este caso, esta es una función, una forma funcional derivada igual a f de x. Pero la derivada sabemos que es dy de x, y entonces esta función se puede separar en f1 y f2. Agrupando entonces la diferencial de y con las funciones de variable y las funciones de variable x con la diferencial de x, podemos integrar ambos y esa ya sería la solución particular de la ecuación diferencial. Si estuviera en forma diferencial, entonces aquí la función m puedo separar en variable x y en variable y. La función n en variable x y en variable y. Y luego agrupamos todas las variables, las funciones con variable y. Fíjense acá, esta n1 pasa a dividir y esta m2 pasa a dividir. Entonces aquí ya está agrupado las funciones con variable y las funciones con variable x. Integramos y esa es la solución. Esta solución se llama solución general. Como la ecuación diferencial es de primer orden, entonces la constante es una sola constante, ¿ya? Solución particular. Sabemos que la solución particular es cuando se determina la solución de la ecuación para un punto específico. Esto quiere decir que nosotros debemos determinar la constante. Para eso reemplazamos x sub 0 y x sub 1, dos puntos que son x sub 0 y y sub 0 y x sub 1 y sub 1.
agrupando obviamente las funciones con variable X y las funciones con variable Y, que eso sería igual a constante, nos permite determinar el valor de la constante. Con eso hallamos la ecuación diferencial de primer orden. ¿Ya? Aquí ven el tamaño de la letra o no. Ustedes me dicen, ¿está bien? ¿Está bien? Aquí están Está los bien. ejemplos. ¿Ya? Los ejemplos. A ver, para ¿dónde van a utilizar ustedes el derive o esto? Esto se puede resolver con el derive directamente, pero yo necesito que ustedes aprendan por lo menos a distribución y donde haya integral ya ustedes utilizan el derive. Atiéndame acá. Dice resolver la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, ¿en qué forma está? No está ni en forma, ¿cómo se llama? En forma diferencial ni en forma de función. Está de todo, ¿sí o no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, la primer llave en cualquier ecuación diferencial es ver si es variable separable. ¿Y cómo identifico que sea variable separable? Realizando operaciones simplemente algebraicas de agrupación de términos, pueda agrupar las variables que tienen Y por separado y las variables que tienen X por separado. Si es posible hacer sin hacer ningún cambio de variable o ningún artificio, simplemente por operaciones algebraicas puedo hacer. Entonces, ¿qué dice aquí? Agrupar las variables. ¿Qué hago yo? Este que estaba multiplicando aquí 1 más Y cuadrado, pasa a dividir al otro lado, pero primero esto pasa allá, 1 más Y por DY. Y entonces esto que estaba multiplicando pasa a dividir. Ya aquí está 1 más Y cuadrado con DY, pero resulta que aquí hay todavía E a la DX, E a la Y de Y. Aún no he agrupado. Entonces esto que está con Y paso al otro lado con E a la Y de Y y factorizo. ¿Qué factorizo? Diferencial de Y, ¿sí o no? Entonces aquí ya está aplicado ya está aplicado, agrupado, fíjense, las variables X con la diferencial de X, las variables Y con la diferencial de Y. Ahora, integrar ambos lados. Si esta integral no pueden hacer, ¿se acuerdan? Aquí es cambio de variable, qué sé yo, tengo que estar pensando. Voy al derive, ¿no es cierto? Como hicimos el otro día, cómo resolver esta integral. Entonces yo agarro esto, me voy al derive y digo lo siguiente. Aquí está, derive 6 o, a ver, podemos copiarlo inclusive todo esto, miren, como está en Word de mí. Ahí está, es esto. Copiamos, miren, todo esto. Ahí. Vamos a copiar aquí directamente. Vamos a ver si copia tal como está, si no escribimos. Ahí está. Pues copió un desastre. Entonces, para eso mejor lo escribo nomás. Entonces, copiamos eso de ahí. Si quieren, así. Ahí está. Todo esto vamos a llevarnos allá. Ahí en esa parte ustedes directamente ya no hay necesidad de que estén resolviendo si era por sustitución, por cambio de variable, qué sé yo. Entonces, ustedes tienen que hacer directamente eso. Entonces voy a hacer, aquí está, directamente, E a la 2X, pero es la E de acá, la E de Eudal, ¿no es cierto? E elevado a 2X. Ahí está, Enter. Y también tenemos, lo resolvemos esa integral definida. Ahí está, indefinida. Si quieren le ponemos constante 0 o C. Ahí está, E a la 2X sobre 2X. Claro, en algunos son ecuaciones sencillas que las puedo hacer directamente, ¿no? Pero si se complica ya ustedes empiezan a hacer. Entonces aquí sería 1 más Y. Ahí ya es fácil, pero es largo. Si yo no tengo que estar haciendo sustitución, etcétera. 1 más Y cuadrado. Ahí está.
Entonces, eso ustedes aplican directamente acá. Y cuadrado más e elevado a y. E elevado a y. Ahí está, miren, esa integral. Integramos, integral definida. Si quieren le ponemos una C aquí porque ya es en alguna parte. Y aquí está. Ahí está. La C y entonces integral definida. Ahí está. Arco tangente de A a la Y. Entonces, la solución de esta igual a la solución. Eso es lo que tenía acá directamente. E a la Y menos arco tangente. Así, no hay necesidad que ustedes estén haciendo que generalmente la forma de escribir la solución es todo igual a C. ¿Ya? Es una forma de ordenar. Si ustedes lo dejan aquí, ya está bien también. Entonces, no estoy yendo como integral directamente. Ese es un ejemplo, ¿ya? La solución de esta es solución general, ¿ya? Y una función, la solución es una función implícita. ¿Por qué? Porque la variable dependiente no está despeado. Tampoco se puede despejar porque arco tangente, aquí está el logaritmo, imposible de despejar. La solución de esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial o es una función implícita, ¿ya? Ejemplo 2. Aquí hay otro, pero aquí ya es con valores de frontera o con una condición, ¿ya? Esto se llama resolver la ecuación diferencial. Si es esto, entonces me está diciendo si la ecuación diferencial para x0 para y0. Entonces tengo que hallar la solución particular. Agrupamos las variables. Fíjense aquí cómo agrupamos las variables. Y' quiere decir de y de x. Esto por la ley de exponente, e a la y más y, e a la x por e a la y. Más e a la y por e a la y. Entonces, aquí agrupamos de y, todo lo que tenga e a la y en el denominador y aquí en el numerador factorizar. Tal vez faltó factorizar un poquito acá, pero ya uno lo está ahí. Y luego ya está separado las variables y con las funciones, con la diferencial. Las variables x con dx integramos. Igualmente esta integral no voy a estar sufriendo hacer, lo llevo al derive y me da directamente arco tangente de a a la y más e a la y más c. ¿Listo? Eso es lo que me da. Pero aquí determino la constante con las condiciones iniciales. Y0 igual a 0 quiere decir x igual a 0, y0. Entonces reemplazamos y obtengo que la c había sido aquí, me faltó aquí menos 1, aquí c había sido pi cuarto menos 1. Aquí me faltó decir que diga pi cuartos, aquí sería, ahí está, pi cuarto, ¿no? Entonces un poco lento está mi máquina, creo que tiene virus. Los arregladores ahí de ecuaciones diferenciales son los tipanos, a ver si tiene. Entonces, reemplazando el valor de x 0 y y 0, voy a obtener el valor de la constante que es c igual pi cuartos menos 1. Ese es un valor de la constante pi cuartos menos 1. Entonces, ese el valor de la constante yo reemplazo ya en aquí. Esto es pi cuarto. Seguramente ahí está. Pi cuarto. Pi cuartos menos 1. Ese valor, este valor de acá que tenemos, eso viene a ser el valor de la constante. La función solución general era e a la y igual a e a la x más c. Y más c es pi cuarto menos 1. Entonces, esa es la solución general. O digo, la solución particular 0 y 0. ¿Ya?
Ecuaciones diferenciales que se pueden reducir a separables. Son estos tipos de ecuaciones que no es posible resolver inmediatamente. Por ejemplo, aquí, ¿qué ocurre? Y igual a 3, y' más 1 igual a 1 más x cuadrado más 2. ¿Qué pasa aquí? Escribimos la ecuación diferencial que no lo puedo separar. Por más que lo desarrolle, cubo del primero va a seguir separado. Entonces hace un cambio de variable, una sustitución también aquí. Entonces, ¿dónde hacemos la sustitución? Son este tipo de ecuaciones cuando la x y está multiplicando y no es posible hacerla separable. Entonces aquí se hace lo siguiente, un cambio de variable acá, hay cambio de variable, entonces x más y igual a t, pero en el cambio de variable de la ecuación diferencial, antes de reemplazar la nueva variable, se hace la diferencial. Aquí la diferencial de x es de x, la diferencial de y, diferencial de 2, 0 igual a dt. Ahora de aquí debo despejar una de las variables, de y o de x. En este caso despejamos de y entonces sería dt menos dx donde sea dy. Entonces, además, si existe una ecuación, digamos, con cambio de variable, prohibido mezclar aquí las variables. Aquí mis variables eran x y y. Como estoy haciendo un cambio, y entonces mi variable va a ser t y y o t y x. No puede haber tres variables. Ahí siempre se equivocan. Entonces, fíjense, en vez de dy, reemplazo dt menos dx. Más de x está nomás, en vez de t cubo. Y entonces, fíjense cómo queda. Cómo queda ya esta ecuación diferencial. Ya viene a ser separable. Resuelvo en dt de x, pero aquí vuelvo a la variable inicial, como en integrales de cálculo 1, por ejemplo. Entonces, volvemos a la ecuación diferencial o a la variable inicial que era x y. ¿Cuánto valía t? X más y más 2 igual a x más c. Entonces, esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? No sé si hasta ahí eso sería, digamos, en cuanto a las ecuaciones diferenciales de primer orden. No sé si ahí ya tienen un práctico o sigue. No sé cómo está de ustedes su apunte. ¿Ya? Luego ya estaríamos pasando a las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? En ecuaciones diferenciales homogéneas, antes un poquito quería mostrarles esto. Aquí hay algunos ejercicios, por ejemplo, son de Edwards. ¿Ya? Aquí hay algunas ecuaciones diferenciales, si es que puedan resolver, igual de variables separables, que son lo mismo, pero tienen en su libro igual. Cualquiera de estas ecuaciones podemos resolver. ¿Ya? Entonces, estas son ecuaciones diferenciales de variables separables. Estaríamos entrando ya a las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Para eso, primero nosotros debemos saber algunas generalidades de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Primero, ¿cuándo es una función homogénea? ¿Ya? Entonces es importante saber cuándo una función homogénea. Una función homogénea se define cuando al reemplazar una constante, lambda o cualquier constante k, simplemente se tiene la constante lambda elevado a n por la función. Y esta n indica el orden de homogeneidad de la función. Entonces, para aplicar las ecuaciones diferenciales homogéneas, primero debemos definir qué es función homogénea. Función homogénea se define si al multiplicar cada variable por una constante se mantiene la función f de x y y por la homogeneidad que tiene lambda a la n.
¿Qué es lambda? Es un número una variable mayor que 0 y n pertenece a los reales, que es el exponente. Por ejemplo, ¿cómo vamos a determinar si una función es homogénea? Aquí, fíjense. Aquí esta función determinar si es homogénea. Esto se hace en cálculo 2 un poco. Aquí reemplazo, multiplico a lambda por x y a lambda por y. Lambda x al cuadrado por 3 lambda. Y aquí fíjense que puedo factorizar lambda directamente. Entonces, al factorizar lambda, me queda nuevamente la función que tenía, ¿no es cierto? Entonces, aquí demuestro que esta sí es homogénea y de grado 2 por su exponente. Aquí, por ejemplo, esta función reemplazo y resulta que esta ya no es la función, no es la función f de x, y. Quedó un lambda adentro que no se puede factorizar, entonces esta no es una función homogénea. Aquí, esta función reemplazamos. ¿Y de qué grado es esto? Aquí es lambda a 0. ¿Por qué? Porque se ha ido anulando lambda con lambda y vuelve a ser la función y esta es homogénea de grado 0. ¿Ya? Entonces, esa es, primero puedo determinar por simple inspección cuál es si la parte de la ecuación diferencial sea homogénea, ¿ya? Aquí, la definición de ecuación diferencial homogénea. Se define una ecuación diferencial homogénea cuando se presenta de las dos formas. Primero, si está en forma funcional, es homogénea si esta función f de x es una función homogénea. La derivada igual a la función de dos variables y esta es homogénea, entonces sí es función homogénea de grado 0. O si está en forma diferencial, tanto mx y n de x, que son funciones de dos variables, son homogéneas pero del mismo grado. O sea, ambos tienen que ser a la 0 o ambos a la 1 o ambos a la 2. Entonces, m y n son variables. Entonces se define ecuación diferencial homogénea. Solución de la ecuación diferencial homogénea de primer orden. Atiendan acá. ¿Cómo puedo determinar? Generalmente también se llama a estas ecuaciones diferenciales homogéneas ecuaciones diferenciales que se pueda transformar en ecuación diferencial de variables separables mediante una sustitución o cambio de variable. Ya una de las características, fíjense, si esta ecuación f de y' es igual a f de x y donde f de x sea igual a g de x, y. ¿Qué quiere decir? Cuando la variable y está dividida por variable x, se hace la sustitución. Y igual tx. Entonces, de aquí despejando t es de y sobre x y hacemos la derivada. Derivada de y es derivada de y respecto de x. Pero aquí t por x es un producto. T x sin derivar por la derivada de t respecto de x. Y derivada de x es 1, entonces t. Y luego sustituimos y entonces queda una ecuación diferencial con variable t y variable x que se resuelve mediante una integral. ¿Ya? Ese es el caso 1. Aquí vamos a hacer un ejemplo de ecuación diferencial homogénea. Aquí está. Para resolver esta ecuación diferencial, x, y', logaritmo natural de y x más y logaritmo natural de y sobre x. Esta sabemos cuál, esta de acá, primeramente es homogénea y esta de acá también es homogénea. Si pasamos esto a dividir, esta x acá va a quedar 1 y aquí va a quedar y sobre x como está acá. Fíjense acá, así más o menos. Y entonces nosotros por simple inspección podemos determinar si es homogénea. ¿Por qué? Lambda entre lambda aquí va a ser homogénea de grado 1 y lambda la homogénea de grado 1. Entonces esta es una ecuación diferencial homogénea. Y si nosotros transformamos en forma diferencial, esta dy multiplicado por logaritmo natural de y de x pasa a multiplicar allá la dx con toda esta.
esta de X, vas a multiplicar acá. Luego, realizamos la sustitución, bien, como hay en esta ecuación diferencial X sobre Y, hacemos la sustitución Y igual a X por T. Otros dicen también Y igual a X por U, es lo mismo. Yo le llamo T. Entonces, despejamos T de ahí y T es igual a X sobre Y, ¿ya? Y hacemos la diferencial de esto. Diferencial de Y es un producto. X sin derivar por la derivada, por la diferencial de T, más T sin derivar por la diferencial de X. Entonces, al hacer el cambio de variables, siempre yo debo observar que sea de 2 variables y no de 3. Reemplazamos, fíjense, en vez de la diferencial de Y, reemplazo todo esto que está aquí con fucsia. X de T más T de X. Logaritmo natural T. Y aquí 1 más T logaritmo por DX. Y entonces esto ya se convierte en una de variables. Miren aquí, X de T no está unido T con X con X. Entonces, simplificamos acá, T con T se simplifica, aquí igual, entonces queda simplemente logaritmo de T por T diferencial de X sobre X. Integramos logaritmo natural de T menos en el derive y logaritmo natural de X. Entonces, esto sería una ecuación diferencial de esa manera. Pasamos T, ¿cuánto valía T? Aquí está. Y sobre X volvemos a la variable. Y eso sería la solución particular de una ecuación diferencial homogénea. Ahora, otra forma de hacer X es entre Y. Igual se hace la sustitución, pero aquí la sustitución es lo siguiente. X igual a T por Y. Ya no es Y, T por X. Entonces, de esa misma manera. Aquí estamos, por ejemplo, la ecuación diferencial X sobre Y. Pero aquí hay una característica, dice, si hay condición inicial. Y1X igual a 1. Entonces, para realizar, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la sustitución en X, T por Y. ¿Y T cuánto sería? X sobre Y. Aquí, la diferencial de X igual como un producto. Luego, sustituimos acá. Igualmente, hacemos variable separable Y, en este caso, con T, la otra variable. Y resolvemos esta integral. Mire, esta integral puede ser que sea difícil, pero en el derive no hay tutía. Es logaritmo de T más E a la T igual a menos logaritmo de Y más C. Y luego volvemos a la variable inicial de XY, que sería XY a la Y igual a C. Ya eso quiere decir. Pero aquí esta solución es particular. Solución particular que debo determinar el valor de C. ¿Cómo determino el valor de C? Aquí está la condición. Entonces aquí digo Y1 igual a 1. Entonces X es igual a 1 y Y igual a 1. Reemplazamos el valor y resulta que C vale logaritmo de 1 más E, dice aquí. Entonces aquí dice que C es igual a menos 1. Pero no veo cómo se simplifique eso, pero de todas maneras, vean ahí, logaritmo de 1 más E más logaritmo de 1 sobre 1 que es 0. Y entonces aquí sería C, no sé de dónde salió este menos 1. La C es aquí. ¿Qué va a ser? Es logaritmo natural de 1 más E. Eso sería el valor de 1 más E. Más E. Eso sería la constante. Esa constante reemplazamos aquí en la solución general y esto sería la solución particular de la ecuación diferencial. Eso es en cuanto a homogéneo. ¿Ya? Bueno, aquí hay otras cositas también que se puede hacer de ecuación diferencial homogénea cuando son rectas o coeficientes que son rectas. ¿Ya? Entonces aquí ya vendría la ecuación diferencial de primer orden. ¿Ya? Y vamos a quedar para no
que no les salga hernia tanto practicar, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? 2 ecuaciones apenas avanzamos hoy día. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hasta qué práctico, ingeniero? ¿Qué dice? Entonces resolveríamos el primer práctico, digo el segundo nos tocaría. Todavía, el primer práctico sí, este es el segundo ya, ¿no? No sé, ahorita vamos a ver, ¿ya? Esperen un ratito. Aquí vamos a quedar ¿con qué color? Con celeste de blooming. Hoy es 12 de abril. Ahí vamos a quedar. Ahora vamos a revisar, no sé si hay alguna duda. Vamos a revisar ahora acá. Este es nuestro apunte. Nosotros, este es el práctico 1. El práctico 1. Y el práctico 2 estamos habilitados para hacer. El práctico 2, ahí está. Ahora ya estamos en ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Eso avanzamos. Ecuaciones de variables separables. Y el práctico 3. Ecuaciones diferenciales con valores de frontera. Ahí está, práctico 3. Ecuaciones lineales de primer orden. Se congeló la pantalla, ingeniero, su pantalla se congeló. Ya. Ya lo quité la este. ¿No se ve? Medio raro que no se ve. Ahora sí no ya se ve. Ya ahora sí se ve, ingeniero. Ya. Ahí estábamos entonces. Estábamos diciendo, ya, miren, tendríamos que resolver hasta el práctico número 3. Estamos habilitados, ¿ya? Después vamos a avanzar de primer orden. Está en otra, ecuaciones diferenciales de primer orden. Otro, lineales exactas. Después están de Bernoulli. Después está homogénea. Ya, homogéneas ahí está, había estado de otra manera. 6 ecuaciones diferenciales de grado superior. Hasta el práctico 3 todavía estamos habilitados. ¿Ya? Bien. Hasta el práctico 3, pero vamos a seguir avanzando. Todavía nos falta. ¿Listo? Pero por hoy vamos a quedar ahí nomás. ¿Listo? ¿Está bien? Una duda. Sí, está Sí, bien. dígame. Ya. Pasa que nos estamos chipando a veces con los cuadernos y se supone que el cuaderno de apuntes es oficio cuadriculado y el de prácticos es bon carta, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias. El de apuntes como quieran ustedes, la cosa que sea un cuaderno, ya sea de oficio, carta, lo que ustedes quieran, pero cuaderno. O si hacen en papel bond, lo anillan, ya dijimos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y se puede hacer en las 2 planas? Claro, eso depende de ustedes ya. ¿Listo? La cosa que hagan apuntes bonitos y se ganen sus 10 puntos, ¿sí o no? ¿Está bien? Está bien. Ingeniero, ¿dio fecha para cuándo presentar el práctico? No, seguro te has inscrito de último. Dijimos que en los prácticos se presentan una semana antes de cada parcial. Vayan haciendo, ¿sí? ¿Está bien? Ya, si el gracias. parcial es el sábado, un día martes tenemos que presentar, ¿ya? ¿Está bien? El cuaderno de prácticos. El día jueves, no sé si irán a pasar con Jafet, si hay feriado o algo, ustedes suspenden, si no pasan. El día martes nos vemos. Probablemente ya nos vamos a ir al aula, yo voy a averiguar bien, pero les voy a dar un comunicado, si no seguimos virtual. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pasamos virtual o quieren presencial ya todo? Virtual nomás. Virtual, ingeniero. Virtual, ingeniero. ¿Qué dice el pueblo? No hay micro. Es muy tarde,
No hay Hay micro. micro. ¿Qué dice? Virtual. Le metemos. Van a robar el teléfono, Los asaltantes y ingenieros. Yo soy el micrero. ingenieros, compañero. que quieran y los demás por su... Quiero Vivo por el plan 3000. A ver, hablen pues uno por uno. A ver, ¿quién quiere? Virtual, ingeniero. Es que, Ya virtual, es que ahora, Leo. ingeniero, no salen muchos micros y algunos no vivimos cerca de la universidad, ¿no? Algunos viven Confirmo, en confirmo. Mil, Sí. y no hay Yo micros, paso hasta es la... un poco peligroso ya que hay muchos Una maneras. hora de mi casa queda, Los ingeniero. pandilleros, ingenieros, los La pandilleros. universidad. Sería bueno Eso es. alguna clase presencial. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Allá. Pero Pero en si otro es que cambio de se horario. podría adelantar el horario, qué sé yo, pasar de las 7. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, lo que dice el compañero, Tenemos otras materias igual. Es que a eso algunos No, pasan ya atrás, te- porque ya- 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 No, no, Antes de virtual ustedes, nomás todo. hasta examen. ingeniero. Tenemos materias antes, igual. Ya, seguimos virtual entonces con ustedes, ¿ya? ¿Listo? Nos vemos el día martes y que pasen un Viernes Santo y Jueves Santo, viajen. Si Una quieren, pregunta, viajen. una última pregunta. Entonces,